Bienvenidos y bienvenidas, jóvenes, a este encuentro virtual. Yo soy Randolph Morillo, facilitador. Este encuentro realizado para socializar algunos aspectos referidos a la asignatura Administración de los Recursos Productivos. Este encuentro quiero que sea interactivo. Vamos a hacer dos enfoques. Primero un enfoque general y luego un enfoque particular centrándonos en la actividad número 3, que es principalmente el foco de atención en este encuentro. Entonces, voy a compartirles una presentación que vamos a ir trabajando. Bien, entonces, chicos, aquí tenemos la presentación. Fíjense, este encuentro tiene una finalidad y es socializar aspectos relacionados a estrategias de estudios con el fin de consolidar algunos temas durante el transcurso de la misma y afianzar las competencias profesionales. Básicamente, la metodología va a ser el docente expone los temas, los participantes escuchan y toman notas. Si hay necesidad de hacer preguntas, simplemente pueden intervenir, damos espacio. Luego, aspectos finales y cierre. Entonces, chicos, por favor, pongan los micrófonos en silencio para que el audio pueda ser lo más nítido posible, por favor. Eso ustedes lo hacen en su perfil. Muchas gracias. Entonces, jóvenes, fíjense, vamos a trabajar un enfoque general. Siempre hay una duda en relación, ¿qué es lo que hay que estudiar de la materia? ¿Por qué es tan amplia? Hay tantas cosas. Bueno, se lo voy a poner muy simple. La asignatura se va a centrar en el estudio de los temas, de todo lo que se trata en esta asignatura. Lo esencial se concentra en las tareas, el desarrollo de las tareas. Con esto se busca que se logren las competencias. Lo que les estoy diciendo es que para cada tarea ustedes estudian un capítulo, ¿verdad? Ustedes estudian un capítulo, pero lo que se le indica hacer en las tareas regularmente es lo más importante. ¿Qué significa eso? Que si ustedes hacen las tareas bien, simplemente es guardarlas para que al final eso les sirva de repaso. Entonces, recuerden siempre el programa de la asignatura. Siempre deben tenerlo pendiente, es la referencia para el análisis de los temas, junto con el libro de texto básico. Esta es la parte del programa donde se concentran los temas en la primera columna. Y los resultados esperados, que es la última columna, es lo que se espera que usted logre al final. Bien. Sí, chicos, por favor, en silencio para poder escucharnos. Ok. En sentido general, el enfoque para el estudio se centra en las tareas o actividades, en el trabajo final, todo centrado en el programa de la asignatura. Si tenemos chance más adelante, vamos a hacer un encuentro para yo darle más detalle del trabajo. Porque el trabajo es una actividad práctica que hay que realizarla en el campo. Ustedes tendrán que elegir una empresa, como han estado haciendo con algunas tareas, y analizar un proceso. Pero yo les voy a dar más detalle más adelante. Bien, el centro de este encuentro, la tarea 3, vamos a hablar de productividad. Yo les coloqué a ustedes una diapositiva con unos ejercicios de cálculo de eficiencia y productividad. Entonces, vamos a explicar un poquito en qué consiste la productividad. La administración de operaciones tiene 3 etapas fundamentales que son insumos, transformación y bienes o servicios finales. Entonces,
Los insumos es todo lo que entra a un proceso: energía, materiales, mano de obra, capital, información, conocimiento. Todo eso se transforma para dar con un bien o un servicio. Por ejemplo, todos los insumos que se utilicen para fabricar una laptop, por ejemplo, programas, software, el plástico, los componentes, todo eso pasa por un procedimiento, un proceso de transformación que da como resultado bien o servicio. Esto que dice retroalimentación acá, en la medida que se conozcan los niveles de calidad de los bienes o servicios, entonces la información pasa a la primera etapa del proceso productivo para hacer las correcciones pertinentes en caso de que algún nivel de calidad de alguno de los componentes no cumpla satisfactoriamente. Simplemente es comunicar para hacer las adecuaciones. En caso de que sea un problema, un desperfecto provocado por mano de obra, simplemente se hace esa revisión. Entonces, ¿por qué este gráfico? ¿Qué es productividad? La productividad es la relación entre insumos y bienes y servicios. Es la relación de uso de estos insumos de entrada. En la medida que se haga más eficiente la utilización de estos insumos, en este sentido, la productividad será positiva en la transformación. Aquí se dan muchos procesos, se dan desperdicios, se da utilización de más de materia prima, de insumos de todo tipo, que es lo que hay que evitar. Entonces, atendiendo a este proceso, una ligera diferencia entre bien y servicio, ya ustedes deben conocerlo: la tangibilidad de los bienes, la intangibilidad de los servicios. Básicamente, para que tengan pendiente que el nivel de productividad de un proceso se aplica tanto a bienes como servicios. Y le voy a poner un ejemplo de cómo se puede medir la productividad en un proceso de servicio. En un banco, por ejemplo, un cajero tiene una cartera de productos que ofrecer a un cliente. Entonces, la productividad de ese cajero será el número de clientes que sea capaz de atender por unidad de tiempo. Por ejemplo, dependiendo del tipo de proceso, cuántos clientes puede ese cajero atender en un día de trabajo. En base a eso sería la productividad. En un proceso de producción será un bien físico. En un proceso de servicio será la intangibilidad, en este caso el flujo de clientes. No sé si eso se entendió. ¿Estamos claros hasta ahora, chicos? ¿Usted puede repetir un poquito eso de nuevo? Sí, la productividad se puede medir tanto para bienes y servicios. En el caso del servicio, que es quizás la parte más crítica, se puede medir la productividad dependiendo del rendimiento que tenga un empleado en atender a ciertos tipos de clientes. Puse el ejemplo del banco. Puede ser, vamos a poner un ejemplo más sencillo, una cajera de supermercado. Una cajera de supermercado tiene un número determinado de clientes en el día. Vamos a decir, esa cajera promedio puede atender 50 clientes en un día. Digamos que ese es el parámetro para medir la productividad de ese cajero. Ustedes saben que ustedes pueden ir a un supermercado y el cajero dura muchísimo tiempo porque es lento, pierde tiempo. En ese caso, la productividad se mide por el número de clientes que ese cajero puede atender. Bien. De acuerdo. Entonces, era para ponerle el ejemplo en perspectiva para que sepan que la productividad se mide para servicios también. Entonces, fíjense, chicos. Productividad, eso tiene una fórmula. La productividad es la relación que se mide dividiendo las unidades producidas o clientes atendidos entre los insumos empleados. Los insumos son las entradas o recursos que se transforman y las salidas son los bienes o servicios. En este caso, si estamos fabricando tartas de manzana, las unidades producidas son las tartas, esas son las salidas. Los insumos puede ser energía eléctrica, harina, huevos,
fruta, todos los insumos viene siendo el denominador de la relación. Entonces se determina unidades producidas dividido entre los insumos empleados. Hasta ahora vamos bien, chicos. Sí, ¿Alguna pregunta con eso? no. Perfecto. Hay varias fórmulas de productividad. Hay una productividad parcial y una productividad multifactorial. La productividad parcial te mide solo un tipo de insumo. En este caso, yo puedo dividir la producción entre la mano de obra y me va a dar la relación de producción por horas de trabajo, por ejemplo. Puede ser producción entre cantidad de materiales, cantidad de energía o cantidad de capital. Todo representado en términos económicos. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo medir la productividad por un factor determinado solamente. Y la productividad multifactorial se calcula atendiendo a todos los insumos que se utilizan para un proceso. Okay. En este caso es muy importante que estos insumos estén representados en una única unidad de medida. Bien, para la productividad multifactorial, lo más recomendable es la conversión de estos insumos a la unidad monetaria. ¿Correcto? Se convierte a dinero. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Vamos al ejemplo ahora. Mont y Mariela hacen tartas de manzana que venden a supermercados. Ellas y sus 3 empleados invierten 50 horas diarias para producir 150 tartas. Esto lo que le está diciendo es que para hacer 150 tartas hay una inversión de mano de obra de 50 horas diarias. Este tipo de medición es parcial porque solo voy a tomar en cuenta la cantidad de horas, que es uno de los recursos. ¿Ok? Si se fijan, esto no quiere decir que el día tiene 50 horas, sino que el grupo de empleados trabajan 50 horas en conjunto para fabricar 150 tartas. Entonces, ahí yo tengo 2 factores. Tengo las salidas. ¿Quién me dice cuál es la salida del ejercicio? 150. 150 tartas. ¿Y las entradas? Las 50 horas, ¿no? 50 horas son las entradas o insumos para fabricar las 150 tartas. Okay. Entonces, ¿cuál es la productividad? La otra pregunta, si hay un aumento de 155 tartas por día, ¿cuál es su productividad? ¿Cuál ha sido la variación porcentual de la productividad? Fíjense qué fácil. Yo tomo la productividad 1, las entradas divididas entre las salidas. Son 150 tartas que se invierten 50 horas al día. Bien. Si usted divide eso, eso le da una relación de 3 tartas por hora. Okay. Esa es la productividad, 3 tartas por hora. Entonces yo le hago una pregunta sencilla. ¿Para qué me sirve ese dato a mí? Como gerente, ¿para qué me sirve esa productividad? ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, vamos a suponer que al empezar el negocio o al contratar a las personas que van a utilizar esas horas para hacer las tartas, yo tengo entendido que el promedio de tartas que hacen otras empresas son 5, por ejemplo. Después de un tiempo, al yo hacer el cálculo de la productividad, al ver que solamente mis empleados pueden hacer 3 en una hora, pues entonces yo entiendo, en este caso, que yo estaría por debajo de mis competidores. Tendría que buscar la manera de ver cómo ellos aprovechan las horas más y aumentan la producción de tartas. Ese sería mi ejemplo. Claro, muy bien, le sirve para planificar. Si usted sabe que, por ejemplo, los empleados en total fabrican 50 horas, si usted necesita fabricar 10 tartas, ¿cuántos empleados usted necesitaría
para llevar eso a 6 tartas, a 10 tartas. Eso es una regla de 3. Eso le sirve para planificar. Básicamente, si usted hace una inversión de cantidad de horas, usted sabe que la relación de tartas se va a incrementar. Básicamente es una relación, una regla de 3 que usted puede utilizar para la administración y planificación de las operaciones. Si usted contrata a un empleado nuevo, usted sabe cuál es el promedio de producción por horas. Usted puede exigirle a un empleado nuevo un número determinado de unidades producidas, que produzca un número determinado de bienes, en este caso de tartas. Entonces, básicamente, el otro ejercicio, P2, calcular la productividad 2, simplemente es tomar en cuenta el incremento 155 tartas entre las 50 horas, porque lo que el ejercicio te está diciendo es que con la misma cantidad de horas hubo un incremento en la producción. Eso quiere decir que probablemente los empleados, si iban 3 veces al baño, solo fueron una vez. Si perdían tiempo hablando por el celular, ya están perdiendo menos tiempo, lo que le permite dedicar las horas a la producción. Esto quiere decir que con 50 horas se incrementó la producción en 5 tartas. Entonces, esa división te da a ti un incremento en la productividad de 3.10 tartas por cada hora. ¿Ok? Entonces, la relación porcentual no es más que identificar la diferencia entre las dos productividades y dividirla por la original. Por eso es que se dice R2 menos R1 les va a dar a ustedes el incremento entre una productividad y otra. Y si yo lo divido entre la productividad 1, me va a dar un incremento de un 3.33% en la productividad. Ese es el porcentaje en que se incrementó. Ok, ustedes están siendo más productivos con este ejercicio. Hasta ahora se entendió eso, ¿eh? Sí, hasta ahora sí. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Por el momento Yo no tengo ninguno. Diga, señor. Yo no tengo ninguno en lo personal. Ok, bueno, Pues continuamos. Seguimos. Otro ejercicio. Este es el ejercicio que yo les coloqué. Son 2 ejercicios, uno monofactorial o parcial y el otro multifactorial. Entonces, aquí lo que les está diciendo es, John Lucy hace cajas de madera para el envío de motocicletas. Él y sus empleados invierten 40 horas al día para hacer 120 cajas. Básicamente es lo que hemos estado haciendo. 120 cajas, yo invierto 40 horas. Es una relación. El mismo ejercicio. 120 entre 40, ¿verdad? Serían 3 cajas por hora. Correcto. Si yo incremento mi productividad en la misma cantidad de horas, me da otro dato, 125 entre 40. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Siento el resultado productividad 2 menos productividad 1 entre productividad 1. Esto lo multiplico por 100 y me da un porcentaje. 4.16. ¿Cómo está la fórmula acá? Excelente. Resultado 2 menos resultado 1 entre resultado 1 por 100. Entonces, señores, este dato, productividad, se utiliza para la gestión de las operaciones. Si usted tiene un proceso productivo que lo que se hace es pantalones, por ejemplo, y usted sabe la producción por hora, básicamente, si usted tiene un día de producción de 8 horas, ¿sabes cuál es la producción estimada que se estará proyectando? Entonces, Por eso es que hacen esas tablas de proyecciones. Disculpe, profe, por eso es que yo he visto que hay empresas que hacen tablas de proyecciones de aquí a 90 días. Y yo digo, pero ¿cómo es que hacen esto? O sea, claro. ¿qué hacen esto de la productividad? Imagino que otras cosas más. Sí, ahí se involucra el cálculo de los estándares productivos. Por ejemplo, en una empresa de servicios tiene muy claro, vamos a poner el ejemplo de Orange.
Ellos tienen claro cuánto tiempo pueden durar por cada empleado. Lógicamente que eso tendrá una variación dependiendo del tipo de transacción, porque no es lo mismo pagar que generar un nuevo número y sacar una cuenta en la compañía, ¿verdad? Pero eso a ellos le da la idea, dependiendo de todas las transacciones que atendió un empleado, al final, si el empleado fue productivo o no. Porque usted puede ir a un sitio donde dure demasiado tiempo en una sola transacción, porque el empleado es ineficiente. Entonces, así también podemos pasar esto a una empresa que produce y dice, en los 6 primeros meses yo me proyecto fabricar un número determinado del bien, ¿verdad? De lo que yo produzco. Básicamente esto es en base al cálculo de eficiencia y productividad. Esto lo utilizan mucho los gerentes y planificadores para poder tener una estimación de la mano de obra que estarán necesitando y el tiempo que necesitarán para la demanda que están recibiendo. Entonces, en este caso, ellos podrían decir, no, para esta demanda yo no puedo asumirla porque mis recursos no me lo permiten. Entonces, ahí viene la inversión de que si es necesario invertir en más maquinarias, en más personal, en más tiempo, y se hace la comparación en relación a si esa inversión que yo tendré, la productividad sería lo suficientemente elevada como para yo darme el lujo de tener esa inversión adicional. Entonces, básicamente es un ejercicio que se hace con la experiencia y con las estadísticas que posea la empresa. Entonces, fíjense chicos, este ejemplo es en relación a la productividad multifactorial. Es un poquito diferente en relación a que los insumos son variados, las entradas. Por ejemplo, Upton Manufacturing produce 1000 llantas por día con los siguientes recursos. Mano de obra 400 horas, pagadas a 12.50 horas hombre. Materia prima 20,000 libras, cada libra cuesta $1. Energía 5,000 por día. Capital 10,000 por día. ¿Quién me dice ahí cuál es la entrada? La entrada son las horas, la materia prima, la energía, supongo, el pago por mano de obra y el capital. Correcto, esos son los insumos, las entradas. Y las salidas son las 1000 llantas. La productividad multifactorial lo que le dice es que todos los insumos deben ser utilizados. En este caso, yo les comentaba al principio que esta productividad debe contener todos los insumos calculados en una unidad específica. En este caso, la unidad que es más recomendable es la unidad económica. Entonces, la productividad para esto será 1000 llantas dividido entre 400 por 12.5, porque las horas la pago la unidad hombre a 12,50. Entonces, esa multiplicación es la cantidad de horas representado en dinero. ¿Ok? Más 20,000 por una, más 5,000, más 10,000. Todo eso se suma. Ok, ¿se entiende hasta ahora? Sí. Entonces, la productividad multifactorial sería 1000 llantas dividido entre la suma de todos los recursos, de todas las entradas. ¿Alguien lo hizo? ¿Tiene una calculadora? ¿Eso se entendió, chicos? Sí, eso yo lo entiendo perfecto, sí. Bien, pues continuamos, jóvenes. Matemática básica. Exactamente, eso es una relación. Bueno, entonces, como nos quedan 10 minutitos, chicos, voy a aprovechar y les voy a explicar la tarea 3. Básicamente, lo que dice la tarea 3 es, ustedes resuelven los 2 ejercicios y le colocan aquí el procedimiento en esta parte. Luego de que usted lo coloque, quiero que hagan una valoración personal. Explique cuáles usos puede darle un administrador de operaciones a los resultados de cálculo de productividad.
Bien, ¿cuáles decisiones puede tomar para maximizar el uso de los recursos? Y justifique esas explicaciones con los ejemplos que usted pueda citar. Básicamente es para qué se usa ese cálculo, porque hay que darle sentido a este asunto. ¿Ok? La otra partecita de la tarea, que es parte del trabajo final, es identificar un bien o un servicio y describirlo. ¿Ok? Esto es parte del diseño de procesos. Ustedes aquí lo que van a poner es, me llenan esto, por ejemplo, la cantidad de actividades, 1, 2, 3, 4, el responsable de la actividad, en este caso viene siendo un departamento o una persona, y la descripción de la actividad. Hasta ahí me lo van a dejar ese ejercicio, ¿ok? Ujú. Aquí me le ponen la descripción del proceso, ya sea, por ejemplo, apertura de cuentas nuevas en un banco, número de actividad, quién la realiza y la descripción. Es un proceso que usted seleccione y luego explica qué acciones usted podría tomar para reducir los recursos de ese proceso, para mejorarlo. Básicamente, esa es la tarea 3. Voy a abrir el espacio ahora para que hagan preguntas, si las tienen. Ok. Adelante, chicos. Bien, profesor, me excusa. Yo me integré tarde, entonces, con relación a la tarea, el trabajo que estoy realizando es mediante la compañía que estoy elaborando, que es una contratista de Claro, Voz. Sí. Entonces, hay una parte que yo veo que está ineficiente. Entonces, esta materia me está ayudando a elaborar ya sean unos procesos para la mejora del servicio. Esa es la idea. Entonces, yo no tengo acceso directamente a los datos, pero el plan que yo quiero ejecutar es con relación a la toma de reportes de avería. Cuando una persona hace un reporte, el tiempo que ellos duran en procesar esa avería. Sí. No sé si entiende. Claro que sí, claro que sí. Es interesantísimo el ejemplo. Lo que hay que ver es hasta qué punto tú puedas tener acceso a esos datos. Exactamente. Sí, trata de conseguirlo porque es interesante. Si no, entonces tú lo que tienes que hacer es identificar otra oportunidad de mejora. Porque, chicos, fíjense, es muy común que los procesos estén inalterables por muchísimo tiempo, no importa que sean eficientes o ineficientes, simplemente porque la gente cuando llega a una empresa ve que las cosas están de una manera y no se preocupa en cambiarla, quizá por falta de conocimiento o por comodidad, porque están en su zona de confort o porque simplemente no le importa. Sin embargo, aquí lo que se busca es fomentar el juicio crítico con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, esta tarea 3, mis hijos, miren, esta tarea es importantísima. Una es que les permite identificar la productividad, usted la usa para muchísimas cosas. Y más el análisis de los procesos, que básicamente es el punto de partida para el trabajo final. Esta tarea, la parte del análisis del proceso, le va a ustedes completar un apartado del proyecto final. O sea que les invito a que le dediquen el tiempo porque eso le va a ir acortando el esfuerzo para el proyecto que entregarán en octubre. Ok, profe, Sí. necesito, si es posible, que usted coloque la imagen donde usted presentó el ejemplo donde estaban el capital, lo que se pagaba a cada persona, para yo tomar una captura de pantalla para yo realizarlo, porque no pude hacerlo. Ok. Esa información, Walder habla. Creo que está en la Walder. plataforma eso. Sí, esa información, Walder, está en el archivo PDF que yo les coloqué. Productividad de ejercicio. La tercera semana. Sí. Sí, señor. Ese es el ejercicio 2 que está. Tú ahí lo descargas y está todo en la unidad 3, no te preocupes. Ok, ya, sí, Sí. Tú tienes que descargar el ejercicio
y realizar los dos que se indican. Yo les envío, les di la indicación de hacer los dos ejercicios. ¿Qué más preguntas? ¿No? ¿Todo está claro? Karina, ¿todo claro? María, Guzmán, Está bueno el resumen, Sí. no practicar. Máximo. Bueno, yo solamente tengo una pregunta. Sí, adelante. En la parte, yo respecto a la tarea, en la Ah, parte bien. del cuadro, quizás no lo escuché, hay un cuadro que hay una parte que dice registro. Usted dijo que esa parte la dejaron vacía. Déjenla vacía momentáneamente, esa no la completen. Ajá. Solamente completen, coloquen ahí el proceso, el nombre del proceso, el número de la actividad responsable y la descripción de la actividad. Entonces, es importante destacar que la descripción de un proceso debe ser secuencial, ¿ok? En orden, desde el principio hasta el fin, una por una. Básicamente, trate de identificar un proceso al que usted pueda tener acceso, porque cuando usted lo describa, usted, por ejemplo, la idea es que proponga alguna mejora, que pueda identificar algo que se pueda mejorar. No quiere decir algo que esté mal, porque lo que está bien también es mejorable. Ujú. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, yo les agradezco el tiempo que han estado disponibles y le pido disculpas por la demora, pero tuve una situación en el camino que no me permitió llegar a la hora que les dije que estaría, que era las 8. No, no hay problema. De acuerdo, no hay problema. Y más adelante, Esperamos que volvamos a hacer esto porque Excelente. sí, más adelante quiero, no muy tarde, reunirme con ustedes para darle más detalle del trabajo final, porque yo quiero que ahí ustedes se esmeren y pongan su intelecto a brillar, ¿ok? Bye. Bueno, chicos, Buenas muchas noches a gracias todos. por Gracias. todo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, pasa. Adiós.